Bueno, una vez más estamos aquí transmitiendo a través de nuestro canal de la iglesia. Estamos continuando con este método o medio de comunicación para poder llegar a cada uno de ustedes. Bienvenidos todos a Camino de Vida Online. Estoy muy contento porque por la gracia y misericordia de Dios, las cosas van a empezar a ponerse normal, podríamos decir, en cierta parte. Les quiero informar, ya hoy sería la última video que presentaríamos a través de esta página. Vamos a volver a estar enseñando en el santuario. Van a haber ciertas restricciones que cuando iniciemos de nuevo vamos a estar enseñándoselas o dándoselas a conocer. Para empezar, quiero decirles que el próximo domingo a las 9:30 de la mañana vamos a tener nuestro servicio en español, nuestro servicio en Camino de Vida. Entonces les extiendo la invitación. No vamos a estar transmitiendo por la página, sino que vamos a estar en nuestra enseñanza en la iglesia. También quiero decirles, como les había dicho anteriormente, los miércoles 7:30 volveremos a nuestros estudios bíblicos en la noche. Los martes tenemos oración. Quiero que siempre tengamos presente, tendremos oración y ayuno. Y pues hemos aprovechado al máximo este medio que Dios ha proveído, que Dios ha permitido que nosotros utilicemos para seguir aprendiendo de la palabra de Dios, para seguir conociendo de nuestro Señor Jesús, para continuar con la predicación de la palabra de Dios. Muy agradecidos estoy con Dios por todo esto, a pesar de la situación que se ha estado viviendo, a pesar de todo, pero hemos seguido adelante, no nos hemos detenido. Entonces, aquellas personas que tal vez estén cerca a nuestro alrededor, donde está situada la iglesia, yo les extiendo una invitación a que nos acompañen. Como les decía, mientras todo se pone normal, donde ya no haya tantas restricciones, vamos a estar iniciando a las 9:30 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana en el salón habitual. Los que no saben, en la página tenemos la dirección, nos pueden ubicar, está el teléfono de la iglesia para que nos ubiquen. Entonces, quiero darles este anuncio a los que nos están escuchando en esta noche, a la iglesia. Me da mucha alegría de que pueda volver a ver sus caras, que pueda volver a interactuar con ustedes. Van a haber ciertas restricciones, pero no hay nada más maravilloso que cuando nos podemos reunir y participar y ese caluroso, diría yo, momento en el que nosotros podemos compartir. Sí, en nuestras casas hemos estado alabando al Señor Jesús, estudiando la palabra. Y gracias a Dios por todo esto, amén. Cosa que no debe de parar, aunque empecemos a congregarnos de nuevo, no debemos de dejar ese altar familiar, no debemos de dejar nuestra lectura de la palabra en nuestras casas.
de hacer que nuestra casa sea un altar para Dios, un altar de adoración, un altar de alabanza, un altar donde se glorifica el nombre de Jesús. Entonces, estos anuncios les quiero traer. Ahora quiero que oremos por las necesidades de la iglesia, que oremos por que todo en cierto momento regrese a la normalidad, que aquellas personas que, como hemos estado orando, que han estado enfermos, han tenido problemas, que han sufrido a través de esta pandemia, que sea Dios ayudándoles. Entonces vamos a orar por todas las necesidades del pueblo, por todas las necesidades de la iglesia, por misioneros, por los pastores. Vamos a orar por Israel, la nación escogida del Señor Jesús. Vamos a orar por todo aquel que esté necesitado de Dios en este momento. Soberano Dios y Padre eterno celestial, te damos gracias, oh Cristo Jesús. Presentamos delante de ti toda necesidad, todo problema, toda enfermedad, oh Rey eterno. Sabemos que no hay nada imposible para ti, que tú puedes sanar lo que deseas, oh Padre eterno celestial. Oh Jesús, no hay enfermedad que sea más grande que ti, no hay problema que sea más grande que ti, porque tú eres grande, oh Padre eterno celestial. Tú eres, oh Jesús de Nazaret, quien no tiene comparación. Tu poder es inmenso, tu poder es incomparable. Tu nombre, oh Rey eterno, encierra todo el poder, toda la autoridad, toda la deidad, oh Jesús de Nazaret. Y en tu nombre, oh Rey eterno, presentamos las necesidades, presentamos los misioneros, presentamos los pastores, presentamos a Israel, oh Jesús de Nazaret, presentamos a todo tu pueblo para que seas tú, oh Dios, ministrando, para que seas tú manifestándote en poder y en gloria en cada una de nuestras vidas, en tu nombre, oh Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Ahora quiero que estudiemos un poco algo que tiene que ver con el bautismo. Quiero que leamos Efesios capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6, donde dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Soberano Dios y Padre eterno celestial, te rogamos, oh Cristo Jesús, que seas tú hablando a nuestras vidas en esta noche, que seas tú ministrando, Rey eterno, que seas tú dándonos sabiduría para comprender tu palabra, esa revelación que viene de lo alto, Rey amado, que tu Espíritu Santo descienda en este momento, en cada hogar que estás escuchando este mensaje, oh Padre eterno celestial, que tu Espíritu Santo descienda en este lugar, oh Rey eterno, en este momento, te lo pido en tu santo nombre, oh Jesús de Nazaret. Oh, habla nuestras vidas, que estamos necesitados de ti. Necesitamos ese alimento, ese pan fresco, oh Jesús de Nazaret, de tu palabra, oh Rey eterno, oh Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. En estos versículos que leíamos, les hablaba o les leía acerca de unas palabras que Pablo estaba dirigiendo a la ciudad de Éfeso. Y en esta noche voy a iniciar a hablarles sobre el bautismo. Y de hecho vamos a iniciar una serie que, con la ayuda de Dios, el próximo miércoles la continuaremos. Tal vez algunos han escuchado esta enseñanza antes, pero es bueno siempre recordar. Y como les había dicho, ya no va a ser en video, no va a ser en online
o en internet, sino que ya va a ser aquí en la iglesia. Entonces vamos a estar hablando de lo que es el bautismo y su significado. Y en esta noche vamos a iniciar con el bautismo. Se escucha y se habla de que hay muchas formas de bautizar, de que hay muchos tipos o procesos para el bautismo. Y de hecho, nosotros si nos ponemos a analizar en la vida, en lo que hemos recorrido, en nuestro vivir, podemos ver de que hay diferentes tipos de bautizar a las personas. Hay uno que es que les echan agua en la cabeza, hay otro que les sumergen una parte del cuerpo, hay otro que se sumerge la persona totalmente, y con la ayuda de Dios y a través de la palabra del Señor Jesús, quiero mostrarles en esta noche, primero, que según la Biblia hay un solo bautismo. O sea que estos otros tipos o formas que nosotros vemos, una de todas las que vemos es la correcta, las otras están erradas. ¿Por qué? Porque no es lo que la Biblia está enseñando. La Biblia no está diciendo que hay dos tipos de bautismos, que hay tres. No, Efesios 4:5 dice, un Señor, que les recuerdo el domingo pasado iniciamos la enseñanza acerca de descubriendo el misterio que tiene que ver con la unicidad de Dios, con quién es Dios, un Señor, una fe, un bautismo. O sea que hay un solo método para que el hombre sea bautizado, para que el ser humano sea bautizado. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la forma correcta? Y quiero hablarles de dos componentes que hacen parte de esto. Inicialmente, no sé si hoy pueda tocar los dos puntos, pero lo primero es, puede ser la persona que le echen agua en la cabeza, que le sumerjan solamente una parte del cuerpo o que lo sumerjan completamente. O que simplemente con que crea ya es bautizado, porque esa es otra creencia que hay. No, la palabra de Dios nos enseña en Mateo 3:13-17 unas palabras. Dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, en estos versículos que les acabo de leer, si nosotros o si ustedes y yo analizamos estos versículos, está diciendo de que ellos subieron del agua. O sea que ellos estuvieron dentro del agua. Por eso dice el versículo 16, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora, como les dije, el domingo iniciamos una enseñanza acerca de un solo Dios, que es con la ayuda del Señor Jesús la continuaremos. Como les digo, ya no va a ser en video, ya no va a ser en la página aquí, sino que va a ser en el santuario, va a ser en la iglesia. Ahora, eso me enseña a mí o me muestra a mí de que debemos ser sumergidos en agua. No debe ser que solamente en una parte del cuerpo, sino que debe haber una sumergión. Dice el versículo 5 del capítulo 1 de Marcos, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. O sea que está hablando de que para esto tiene que haber la persona tiene que estar completamente, ¿verdad? Dice Juan 3:22 al 23. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra
de Judea y estuvo allí con ellos. Y Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. El libro de Hechos 8:36-39 dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. O sea que cuando cuando está hablando esto de descender, si uno se va a estudiar las palabras griegas originales, esto habla de una sumergión, que entraron en el agua. Debe ser un río, puede haber sido una laguna, dice que habían aguas. Pero entonces lo que sucedía era que ellos entraban en el río y el cuerpo de ellos era sumergido en las aguas. Y así se efectuaba el bautismo. O sea que el bautismo tiene que ser con una sumergión completa del cuerpo de la persona. ¿Para qué? Lo leímos en uno de los versículos, Marcos 1:5. Dice: y salían a él toda la provincia de Judea, aquí está hablando de Juan, y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. O sea que el bautismo no es simplemente, no es que sí, yo quiero ser bautizado y ya para poder ser salvo. Para eso tiene que haber un arrepentimiento de nuestra vida, o sea, confesando de que hay pecados. Porque si no hay un arrepentimiento desde el inicio, simplemente lo que la persona hace es quedar mojado, húmedo a través del agua, pero no hay ningún efecto, aunque en la persona se le invoque el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la persona está viendo o está llegando a ese punto simplemente por cumplir un requisito, no porque realmente sienta de que su vida ha estado en pecado y que debe de cambiar. Entonces es necesario, antes del bautismo, que haya un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de corazón, que yo realmente comprenda y entienda de que mi vida está yendo directamente hacia el infierno cuando he estado en pecado. Entonces yo reconozco que de la única forma que yo pueda entrar al reino de Dios es cuando me arrepiento de los pecados y cuando me bautizo en el nombre de Jesús. Dice el libro de Colosenses 2:12: sepultados con el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, está hablando Pablo estas palabras: sepultado en el bautismo. O sea que si todos sabemos, para que un animal, una persona sea sepultado, tiene que estar debajo de tierra. Tiene que estar su cuerpo totalmente donde la tierra lo cubre. Pero aquí está hablando en el bautismo. Y estamos hablando de que el bautismo es en aguas. O sea que para que haya una sepultura espiritual del ser humano, tiene que ser sumergido totalmente en aguas. Dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. ¿Por qué? Porque es que, hermano, amigo que me escucha, después de que uno hace o toma esta decisión y reconoce en qué forma está viviendo, ya uno viene a ser una persona nueva. ¿Sabe? Esto tiene mucho que ver también con lo que Jesús le habló a Nicodemo. Esto lo podemos ver en el libro de Juan capítulo 3. Vemos cuando Jesús está hablando con uno de los hombres que eran antiguos en cuanto a la enseñanza de la ley, y dice la palabra en Juan 3: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,
un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y continúa un relato, pero el versículo 5, Jesús dice así: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que tiene que haber un nuevo nacimiento en la persona. ¿Para qué? Para que pueda entrar al reino de Dios. ¿Cuál es ese nuevo nacimiento? El que les estoy hablando, la primera parte, que es el bautismo. Obviamente tiene que haber un arrepentimiento. Y entonces luego viene ese bautismo completamente en aguas. Y después de esto viene lo que es el bautismo a través del Espíritu Santo. Después de esto ya hay un nuevo nacimiento, ya es una nueva persona, ya hay un cambio. ¿Por qué? Porque ahora hemos resucitado para Dios. Por eso, después de que nosotros hemos creído a la palabra de Dios, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que nos hemos bautizado en el nombre de Jesús, que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y que continuamos en santidad. Cuando uno hace todos estos pasos y sigue viviendo esta vida santa, nada nos hace volver atrás a hacer lo que hacíamos antes. ¿Por qué? Porque estamos en esa constante relación con Dios. Esto es algo que les he hablado en otras enseñanzas. Cuando nosotros vivimos de esta manera, no hay absolutamente nada que a nosotros nos pueda separar del amor de Dios. Nada nos va a alejar de Él. Pueden venir problemas, dificultades, enfermedades, problemas psicológicos, de salud, lo que sea. Pero Dios siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a ayudar. Pero para que todo esto suceda es necesario nacer de nuevo, siendo bautizados. Ahora, hay por ahí unos que bautizan en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Todos ustedes saben, nosotros bautizamos en el nombre de Jesús. Esto se los he dicho antes. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús todo lo debemos hacer. Y voy a tratar de llegar a este punto en esta noche. El segundo punto que les quiero tocar es, primero les acabo de mostrar a través de la palabra, especialmente el libro clave, Colosenses 2:12, donde está hablando que con Él somos sepultados en el bautismo. O sea, con Jesús somos sepultados en el bautismo. O sea que sumergión total. Ahora, la sumergión o el bautismo se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, se hace en el nombre de Jesús. Porque, ¿saben? Esto es algo que los hermanos que han estado conmigo han escuchado muchas veces, que les digo: cuando se dice padre, padre no es un nombre, padre es un título, yo soy padre. Hijo, yo soy hijo. Ahora, Espíritu Santo, yo no soy Espíritu Santo, solo Dios es Espíritu Santo, pero yo puedo ser amigo, yo puedo ser conocido por diferentes tipos de títulos. Nieto, padre, se los acabé de decir, hijo. Son títulos que nosotros tenemos. El día que nosotros vamos a firmar, porque estamos comprando un carro, porque estamos comprando una casa o algo que estamos adquiriendo, cuando tú firmas, tú no pones, el Padre, el Hijo. No, uno pone nuestro nombre. En mi caso sería Fernando Mosquera, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús está hablando estas palabras, en Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Prestemos atención, dice en el nombre, o sea, un nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el nombre de estos tres? No es otro más que Jesús de Nazaret. Son manifestaciones de Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, pero hay un solo Dios. Por eso, cuando iniciamos, el versículo 5 de Efesios dice: un Señor, una fe, un bautismo. Gloria al Señor Jesús. Ahora, el versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, Jesús les está diciendo a los discípulos que enseñen todo lo que les ha mandado. Vemos que les dijo primero, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que les estaba queriendo decir es que yo soy el Padre, yo soy el Hijo, yo soy el Espíritu Santo. ¿Por qué estoy tan seguro de esto? Porque cuando nosotros vamos a la Biblia y empezamos a encontrar los registros, no hay un solo registro hecho en los títulos. O sea, no hay un bautismo que me registre la palabra de Dios que haya sido hecho en los títulos. Todos han sido en el nombre de Jesús. Ahora, en el libro de Hechos 2:36 al 42, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Luego, él estaba hablando con un grupo de personas. El 37 viene la reacción de ellos, y es la reacción que nosotros debemos de tomar cuando entendemos que estamos actuando de manera incorrecta. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer para que todo cambie? ¿Qué hacemos para que mi vida cambie? Pedro les respondió, Pedro les dijo en el 38, arrepentíos, lo que les decía, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, es el nacimiento nuevo de cada persona. Dice el 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, si Jesús le dijo a Pedro las palabras donde dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, estamos hablando de Mateo 28:20, Jesús les dice que enseñen todo lo que les ha mandado. Y el primer bautismo que hacen, lo hacen en el nombre de Jesús. ¿Por qué no lo hicieron en los títulos? Porque ellos sabían de que no hay tres dioses. Ellos sabían de que es uno solo. Lo que les estoy enseñando los domingos es un solo Dios. Entonces sabían que debía hacerse en el nombre de Jesús. Ahora el libro de Hechos 9-6. No les voy a leer todos los capítulos, pero les voy a leer las citas donde habla acerca de los bautismos hechos en el nombre. Dice Hechos 8, versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Él estaba hablando, ¿por qué? Porque dice que si Felipe había bautizado a otros, pero no habían recibido aún al Espíritu Santo. Entonces, luego cuando uno continúa leyendo esto, el 16 dice, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 10:47-48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Hechos 9:1-5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, antes de continuar con más citas, quiero decirles algo. Si hay una persona que ha recibido un bautismo diferente al bautismo en el nombre de Jesús, quiero decirte que ese es un bautismo incorrecto, de acuerdo a lo que la palabra de Dios me está diciendo. O sea que la pregunta es, ¿me debo bautizar de nuevo? Sí. Juan bautizó. El mismo Jesús permitió que Juan lo bautizara. ¿Para qué? Para enseñar, para que la justicia se hiciera, se cumpliera, de que vieran de que él se mostraba también como un hombre igual que nosotros.
para enseñarnos de que nosotros debíamos de bautizarnos, de arrepentirnos. Para eso Él lo hizo. Y el bautismo de Juan en ese momento valía, en ese momento tenía el efecto porque Él estaba preparando el camino para el Señor. Él estaba haciendo todo esto. Pero entonces, como ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan y ya Jesús había regresado a su trono, ahora les faltaba a ellos que fueran bautizados por el Espíritu Santo. Y para que esto sucediera, entonces como ellos no habían sido bautizados en ese momento correctamente, porque ya estaba estipulado de que el bautismo debía ser en el nombre de Jesús, pero fueron bautizados por otra persona de acuerdo al bautismo que hacía Juan. En otras palabras, si hoy en día te han bautizado de acuerdo a la enseñanza que otra persona te está dando, lo que tienes que hacer es bautizarte de nuevo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña, porque la Biblia lo dice, porque es la palabra viva y eficaz que Dios ha dejado para nosotros. Por eso cuando Pablo se encuentra con estos discípulos y se da cuenta de lo que está sucediendo, ¿qué hace? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea que es importante que nosotros nos bauticemos en el nombre de Jesús, sumergidos totalmente en agua. Hechos 22, 12 al 16 dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora, si nosotros recordamos la historia, aquí está hablando Pablo en el capítulo 22. Aquí él ya había sido convertido, aquí él ya había tenido esa experiencia con Dios. ¿Cuál experiencia? La del libro de Hechos 9, donde dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno, hombre o mujeres, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, cuando él está hablando del nombre, está hablando del nombre de Jesús. Ahora, para terminar en esta noche, quiero leerles el libro de Colosenses, el capítulo 3, del versículo 16 al 17, donde dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, contando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Quienes están escuchando la enseñanza de los domingos y que vamos a continuar ya en la iglesia, hemos podido leer a través de la palabra de Dios de que Jesús no comparte su gloria, de que Él dice de que no hay otro antes de Él,
que Él no conoce ninguno, que no hay otro fuera de Él, que solamente para Él es la gloria. Todo esto lo hemos estado viendo y vamos a continuar viendo más versículos, versículos bíblicos que soportan de que es un solo Dios. Nos enseña de que este Padre es el mismo Jesús, es el mismo Dios, es una sola persona. Entonces, si dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, quiere decir que el bautismo tiene que ser hecho en el nombre de Jesús para perdón de pecados. No hay otra opción, no hay otro camino. Aunque muchos crean algo diferente, aunque muchos practiquen algo diferente, yo les quiero decir en esta noche que deben de pedirle dirección a Dios, pedirle porque le abra sus ojos. ¿Por qué? Porque es que la palabra es clara. Todo lo que hagamos debe ser hecho en el nombre de Jesús. Entonces, primero, para recordar, el bautismo tiene que ser con una sumergión completa en aguas, invocando el nombre de Jesús. Estos son los dos puntos que quería tocarles en esta noche. Y vamos a orar a aquellas personas que no han tenido esta revelación, que no han tenido esto, o esta enseñanza no ha sido completamente clara. Quiero decirles que nos pueden contactar y podemos tener un estudio bíblico. Órale a Dios, Él te va a guiar, porque realmente para poder entrar al reino de los cielos necesitamos nacer de nuevo a través del bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo en el Espíritu Santo. Esto es todo por esta noche. Que el Señor Jesús les bendiga y estaremos en contacto. Los espero el domingo para que nos podamos gozar juntos, alabar y glorificar al Señor Jesús. 9:30 de la mañana, los espero. Oramos y después de la oración, así quedamos despedidos. Señor Jesús, Padre eterno celestial, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, oh Rey eterno, por la oportunidad que nos diste de estar aquí compartiendo, oh Jesús de Nazaret, ese momento. Oh Rey eterno, yo te pido que seas tú tocando los corazones de cada uno de los que están viendo, oh Padre eterno, esta enseñanza. En tu santo nombre, oh Jesús de Nazaret. Amén. Dios les bendiga.